Annyeonghaseyo, 3D Yeti Inmida. Hola, ¿cómo están? Yo soy 3D Yeti y bienvenidos a 3D K-Popper. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Auto Dream Story. En esta ocasión, como ya está bien en el título, nuevamente soñamos con la señorita Baji, más otros personajes eh, de ahí del mundo. Pero, no, qué cagada. Esta mujer ya no me la puedo sacar de la cabeza. Y está bien chido porque este es un sueño de terror. Un sueño de terror. Son las 5. Bueno, ya que son las 6. Y en grandes rasgos, eh, estábamos como en un... Era como un hotel. Eh, Hagan de cuenta que era una reunión como de amigos, familia, porque ahí había varios familiares míos. Y nos ponían en un hotel bien raro. Hagan de cuenta que era una iglesia. Y los edificios de hoteles, o sea, unos cuartos estaban como alrededor. Pero justo nuestro cuarto era el que estaba bien lejos. Entonces hacíamos nuestras actividades. Y lo interesante pasaba cuando nos íbamos a nuestros cuartos. En nuestro cuarto estaba yo, la Bajillí, su amiga, un amigo mío, eh, una familiar mía y otro familiar mío. No sé por qué, pero así nos ponían. Y entonces empezaron a pasar cosas de terror, ruidos, sombras y cositas así. Bien loco. Pero bueno, eso es a grandes rasgos. Y pues ya. Eh, Nada, el 3 del futuro les contará más a detalle. Año. ¿Cómo están mis queridos amigos K-Poperos? Sean bienvenidos a otro Dream Story, su sección favorita para pasar el fin de semana. Antes de empezar con el sueño que están viendo en la pantalla, en la miniatura, recordemos, como ya pasaron varios anuncios antes, todo esto simplemente es una historia ficticia, un sueño, nada de esto es real, no se lo tienen que tomar demasiado personal, así que por favor absténganse de comentar estupideces en los comentarios, muchas gracias. Y pues sin más dilaciones vamos a empezar con esto, con este Dream Story el día de hoy, porque está bastante interesante y tenebroso un poquito, ¿no? Vayan por sus palomitas, por su agua, así que vamos a empezar. Bien, primero que nada, como ya vieron en el título, este sueño básicamente es un sueño de terror, un poquito de misterio, y pues los personajes principales que aparecieron en este Dream Story son su servidor, un amigo mío que no quiso salir en el video y tampoco quiere que diga su nombre, así que simplemente lo vamos a llamar Juancho, lo vamos a llamar Juancho, mi amigo el Juancho, y la señorita Bají nuevamente. Esta mujer se está apareciendo últimamente en mis sueños demasiado, así que digo, muchas gracias, pero no sé, simplemente está bastante interesante, ¿no? Pero bueno, esos son los personajes principales. Fuera de eso, aparecieron algunos familiares míos, algunos amigos míos de la universidad y de la secundaria, no sé por qué también. Y personajes, pues obviamente que ya saben que están de extras, ¿no? De NPCs en el sueño, ¿no? Como de relleno. Pero bueno, simplemente son los personajes principales. Bien, básicamente el sueño empieza en una pequeña... Se supone que esto donde está pasando la historia es un hotel, pero hagan de cuenta que este hotel, entre comillas, parecía más como una iglesia o como... ¿Cómo se dicen estas donde están las monjas? Como una abadía. No sé si ustedes han visto las abadías. Ahí les voy a poner una imagen en pantalla de las abadías, como esta de la monja, de la película de la monja. Ese tipo de lugares, pero hagan de cuenta que no era un lugar abandonado o sea, bueno, sí estaba tenebroso, pero no era un lugar abandonado, simplemente era como la estructura de la abadía, pero era un hotel, ¿ok? Bien, entonces en este hotel, en esta abadía, en este lugar, como ustedes lo quieran ver,
nos habían llevado simplemente, o todos estábamos ahí por un tipo de vacaciones, ¿ok? Simplemente estábamos ahí para pasar el rato, para estar pues conviviendo y demás, ¿no? Yo recuerdo que el sueño iniciaba como en un pequeño jardín en medio de toda esa abadía, como con unas, ¿cómo se llama? Como con unas paredes así de piedra, y en medio era el jardín y había una fuente justo en el centro. No espero encontrar fotos ahí de que más o menos se parezca, ¿ok? Entonces yo recuerdo que estaba con mi amigo, con el buen Juancho, güey, que les decía, estaba yo platicando con él, y pues ahí con nosotros estaba pues más, o sea, había familiares míos y como compañeros de la escuela que yo he tenido a lo largo de toda mi vida, ¿no? Pero con ellos no hablaba, simplemente recuerdo que estaban ahí y yo estaba hablando con Juancho de que no, nos vamos a pasar bien divertido las vacaciones, no sé qué, ¿no? Y entonces en ese momento iba llegando la Bajigi también, y ella iba llegando como con su familia, no sé quiénes eran personajes X, eran personitas güeras, rubias, bonitas y todo, y iba llegando ella, iba llegando como con una amiga, sus papás, su familia y demás, y también era como un bonche de gente que iba llegando hacia nosotros, ¿no? Y recuerdo que llegaba y yo estaba con el Juancho, estaba la Bajigi ahí con su familia, y nos poníamos a platicar empezamos a platicar un poquito de esto de ¿cómo se llama? Como de el paquete de las vacaciones. No sé si ustedes sepan que de vez en cuando las familias salen de vacaciones, pero para los que no tienen mucho dinero así, como que hacen paquetes familiares o algo así de que, no, pues si juntan a más de 50 personas, el paquete son 1,000 pesos por noche o algo así. No sé, un ejemplo, no sé qué paquetes haya, pero así empezamos a platicar de, no, pues ustedes como vieron el paquete, está muy bien, qué bueno que vinimos todos, por eso juntamos a las familias, y pues ahí como que entre todos empezamos a platicar, y yo en un momento me separé con el Juancho y con la Bajillí a platicar los tres solitos, y empezamos a platicar de, oh no, pues aquí el lugar está muy bonito, está muy, ¿cómo se dice esta palabra? Muy ostentoso, creo que se dice cuando es como feo, pero está bonito, está acogedor, ¿no? Entonces le empezábamos a decir como a lo mejor hay fantasmas, no sé qué, o sea, como que en ese momento ya empezábamos a platicar de fantasmas y de cosas extrañas, ¿no? Y entonces en ese momento hagan de cuenta que en ese mismo cuadro donde estaba la fuente que les digo que estaba toda la familia y todas las personas unidas, en las partes de arriba de ese mismo cuadro de piedras que les digo, había una pequeña como, pues sí, como un pequeño pasaje para andar. Y en ese momento salen dos señoras, señoras normales, señoras como de unos 40, tal vez 50, y empiezan a decir que nos van a empezar a ubicar en nuestras habitaciones, pues para que pasemos la noche, ¿no? Y como que nos empezaban a dar un recorrido. Íbamos ahí así como que toda bolita de gente dando el recorrido, y nos iban diciendo, miren, esta es la cafetería, este es el lugar de comida, esto es para descansar, aquí está había como un jardín de estos jardines zen, que no son de pasto, sino que son como de tierra, donde pueden hacer figuras, y ven que tienen unas piedrotas en medio, así había como de esos jardines a lo largo de toda la abadía, así. No, miren, aquí hay jardines, aquí están los baños, y como que nos iban dando todo ¿cómo se llama? El recorrido de las instalaciones, pero primero eran como las instalaciones que tenía pues esta abadía o la iglesia o lo que fuera. O sea, me refiero como, ¿cómo se dice? A lugares de servicios, no sé si se diga o si esté bien dicho eso, porque después de eso pasábamos, hagan de cuenta que estaba la abadía gigante y había un pequeño corredor que llegaba como a otra abadía gigante, ¿ok? Había como dos abadías no pegadas, pero sí estaban separadas un poquito, pero eran dos juntas. No sé si me explico. ¿Ok? Entonces como que pasábamos a la otra, y la otra abadía era de puros cuartos, ¿ok? De puros cuartos, y nos decían, pues miren, es que yo les digo que no decían ellos la abadía, decían el hotel, ¿ok? Entonces, pues miren, de esta parte del hotel tenemos estos cuartos, y tú veías así pasillos y pasillos de cuartos, pero hagan de cuenta que estos cuartos eran como en fila y en cuadrado, eran como escuadras, ¿ok? Como cuartos por aquí, cuartos por acá, pero en medio no había nada, simplemente estaba cerrado. O sea, tú veías por fuera una abadía gigante con un chingo de cosas así, pero por en medio simplemente eran líneas rectas de cuartos que iban como en escuadras, ¿no? Entonces, como que ahí veías puertas y veías como números arriba de los cuartos, pues literalmente como si fueran números, o sea, cuartos enumerados de un hotel. Que como saben que piso 1 pues son los del 100 al 150, piso 2 es del 200 al 250 y cosas así, ¿no? Entonces así iban, y había escaleritas en cada escuadra que les digo que estaban pegadas en este vértice, por así decirlo, de los cuartos. Había escaleras como que iban en cuadrado y subían al siguiente piso, ¿no?
Entonces, pues obviamente, como les digo, íbamos un chingo de gente, pues los iban a ir acomodando así. Recuerdo que acomodaban como de a cuatro personas por cuarto y los iban acomodando. Y entonces yo recuerdo que nosotros íbamos subiendo, y yo recuerdo que en ese momento nuestro cuarto, bueno, el piso donde estábamos era el número 4, o sea, el número 400. Porque recuerdo ver los cuartos que tenían ese número de 400, ¿no? Entonces, mientras íbamos subiendo más, como que toda la gente que iba a nosotros, los familiares y demás, se iban quedando ahí en los cuartos, y entre más íbamos subiendo, pues obviamente menos gente había, ¿no? Entonces yo recuerdo que llegamos al piso cuarto y ya nada más quedaban poquita gente, los iban acomodando también, y en ese momento las dos señoras quedan pues con nosotros, y los que quedábamos era yo, mi compa el Juancho, la vajillí y su amiga de la vajilla, ¿ok? Y yo recuerdo que en ese momento, como que todos se acomodaban en ese cuarto piso, y ya nos tocaba a nosotros, porque nosotros íbamos hasta el final por estar chismeando. Y entonces, en ese momento, yo veo que ya no hay más cuartos. O sea, hagan de cuenta que la fila de cuartos de ese piso número 4 se acababan, como que ya era el final, ¿ok? Y entonces yo dije, bueno, entonces nos va a tocar hasta el último piso. Pero no, en ese momento yo le preguntaba a la señora, oiga, y pues creo que ya se acabaron los cuartos, ¿no? O sea, ¿o por qué ya no hay más cuartos? Y dice, no, no te preocupes, el de ustedes está un poco más lejos porque justo este cuarto tiene más construcción hacia adelante. Pero ahí es donde se me empezó a hacer raro. ¿Por qué? Porque justo en ese vértice donde terminaban los cuartos, o sea, digamos que empiezan así, terminan en esas puntas, y luego la siguiente punta, en esta punta de arriba, este cachito, había como una puertita chiquita, literalmente como de una persona, y había un pasillo así largo hacia enfrente, ¿ok? Y ahí en ese pasillo, hagan de cuenta que no había nada, era pura piedra, y nada más lo único que había era el pasillo de piedra, ¿no? Y en ese pasillo era así largo, veías muy lejos, y estaba un cuarto. Pero el cuarto estaba bonito, sabiendo que pues obviamente estás como en un lugar de piedra y ruinas y demás. El cuarto estaba bastante grande, bastante bonito, y casualmente en ese cuarto había una ventana que daba hacia un jardín. Pero ese jardín se veía como abandonado, o sea, no se había cuidado, se veía como lleno de maleza y así, ¿no? Pero el cuarto la verdad es que estaba muy bonito, había como dos camas grandes de estas. ¿Cómo se llaman las camas grandes? Las que siguen de las matrimoniales, las queen size. Las queen size se llaman. Había dos camas de esas, así dos camas gigantes ahí en los cuartos, ¿no? El baño, había dos baños también para la cama de este lado y la cama de ese lado. Y los baños así bonitos, o sea, todo de piedra. Imagínense como... Ahí si encuentro una foto se las pondré, pero un cuarto así de piedra, como bien antiguo, pero bonito, o sea, elegante, fino, acá bien, bien premium, ¿no? Y estaba su bañera, los baños normales, y en medio de como del cuarto había como pues el típico como sillón y así, pero todo era como muy rústico, ¿no? Pero repito, rústico, pero bonito, elegante, ¿ok? O sea, estaba muy chido, como una suite, como le dicen, ¿no? Y entonces dice, bueno, este es su cuarto y no sé qué. Y yo me acuerdo que le preguntaba al Juancho, le dije, no mames, güey, estamos bien pinches lejos de todo aquí. Si nos ponemos a gritar, nadie nos va a escuchar, ¿no? Y me decía, sí, no, pero ahorita les pregunto, oiga, y me acuerdo que el Juancho les decía a la señora, oigan, y si queremos algo, como les avisamos, no sé qué, estamos muy lejos y demás. Y dice, no se preocupen, aquí hay campanas. Me acuerdo que había una, no de estas campanitas que suenan como para los meseros, o no sé cómo se les llama esas campanas, sino había una pinche campana como de iglesia ahí afuera, como a un lado del cuarto, de la puerta que les dije del pasillo, a un ladito, ¿ok? Y si la tocaban, pues alguien venía y veía qué pasaba, ¿no? Pero que pues era recomendable no usarla, porque pues obviamente no íbamos a hacer mucho ruido, y pues sí, solo era como en casos de emergencia, nos decían, ¿no? Entonces, bueno, ya como que nos quedamos un poco paniqueados, porque obviamente en ese momento entre los cuatro, entre la vajilla y su amiga, y entre Juancho y yo, como que todos cruzamos miradas de no mames, ¿dónde chingamos estamos? Porque pues no, está bien lejos. Y es que aparte en esa ventana, ¿qué les digo? Al jardín lleno de maleza, o sea, se veía que estábamos en un lugar abandonado, o sea, lejos de todo, o sea, lejos de literalmente cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues ya como que las señoras nos daban unas cobijas, unas mantas y como jabón y pasta de dientes, y ya saben, como en los hoteles que te dan tu toallita con arribita que tiene tu jabón y demás y cosas así, pues nos daban una cada uno, ¿no? Así como nuestro paquetito de para dormir, sí, nos lo dejaban ahí en las camas.
y se despedían y se iban, ¿no? Y entonces nosotros como que ya nos quedábamos ahí sentados. Recuerdo que su amiga de la vajillí se fue a bañar y el Juancho también se fue a bañar, entonces yo me quedé ahí solito con la vajillí y nos pusimos a platicar. Y entonces como que ella me empezaba a decir, oye, ¿qué crees? Que es que no te da miedo estar de muy lejos y no crees que esto se ve un poco sospechoso y cosas así. Y yo como que, pues obviamente, como yo a mí me gustan mucho las cosas de terror, yo recuerdo que en el sueño le decía, nah, ¿cómo crees? Es más, yo prefiero que nos espanten a ver si pasa algo para que se ponga interesante esto y tengamos una historia que contar, ¿no? Y entonces como que yo le empezaba a hacer bromas de fantasmas, o sea, me refiero a de, no, pues es que podemos escuchar ruidos y no sé qué, fantasmas, ¿no? Entonces, ya como que ella me decía que no dijera esas cosas, que mejor me callara y que si no, sí iba a pasar algo y no sé qué, ¿no? Entonces, en ese momento, pues ya, me recuerdo que el Juancho salía de bañar, yo me metí a bañar y obviamente pues también de eso me acuerdo, pero pues, les voy a saltar esa parte de mí duchándome porque pues no es importante, ¿verdad? Entonces ya volví a salir del baño, ya como que yo cuando salí de bañarme del baño, el Juancho, la vajilla y su amiga ya estaban cambiados, ya estaban ahí, estaban sentados como en este silloncito del medio que les digo y tenían, no sé cómo explicarles, es que en las paredes había luces, o sea, había focos, focos como los conocemos hoy en día, focos normales, pero digamos que eran, es que no sé cómo explicarlo, si eran focos de electricidad, pero daban una luz como si fuera de una vela, ¿ok? O, obviamente mucho más fuerte, pero de ese color cálido naranja, ¿no? Que dan las velas, ¿no? Y entonces en donde se habían sentado ellos, en medio justo en la mesa había uno de estos candelabros se llaman, no, los candelabros son los del techo, ¿no? No sé cómo se dicen estas, voy a estar ahí poniendo una foto en la pantalla de esas que es con gas o con petróleo y que prende la flama. Ahí se las voy a estar poniendo, no me acuerdo cómo se llaman, si alguien lo sabe, pues lo pone en los comentarios. Según yo es candil o candel o algo así, no sé cómo se llama, pero bueno, había uno de esos en medio, pero hagan de cuenta que a pesar de que se veía como la llama, yo pues en ese momento no sentía como el calor, más bien sentía como temperatura fría, entre fría y ambiente, o sea, ni caliente ni frío, pero un poquito más tirándole a frío, ¿no? Entonces ahí estábamos sentados y nos poníamos a platicar, recuerdo que nos poníamos a platicar como de cosas de la vida normal, o sea, de cómo has estado y viajando y qué estás haciendo, estoy trabajando y demás, o sea, cosas como así, ¿no? Pero entonces, en lo que estábamos platicando, en ese momento se empiezan a escuchar ruidos de la parte del jardín, o sea, de la ventana que les digo al jardín. Pero estos ruidos no se escuchaban como ruidos, pues sí, como, no sé, de aire cuando se mueven las hojas y se escuchan, no. Se escuchaban ruidos como de que alguien estaba pisando las hojas, o sea, como de que estaba caminando, ¿ok? Que iba pisando las hojas. Y entonces nos empezamos a paniquear y pues yo ahí voy de valiente, agarro esta chingadera y me asomo por la ventana. Pero obviamente con esta yo me acuerdo que se veía la pura luz de reflejo hacia atrás. Entonces quité la luz, me fijé y yo sí alcancé a ver como que no vi a alguien caminando, pero sí vi como que algo se iba moviendo hacia las plantas o hacia la maleza. No sé cómo explicarlo. Entonces yo por no paniquear más a esto, pues a mis amigos, a la vajilla y al Juancho, les dije, no, yo creo que es el aire, porque hace mucho aire, ¿no? Porque hagan de cuenta que ese jardín que les digo estaba externo, o sea, entraba el aire y todo, o sea, no era interior, era un jardín así fuera, ¿ok? Entonces pasaba el aire, ¿ok? Y entonces pues ya me volví a sentar, seguimos platicando y ahora empezábamos a escuchar ruidos en el baño que teníamos atrás. Hagan de cuenta que, como les dije, esta es la sala, aquí se los voy a intentar poner, esta es la sala, aquí está una cama, aquí está otra y de estas respectivas camas hacia los lados, o sea, acá había un baño y acá estaba el otro y nosotros estábamos sentados aquí. Entonces en este baño, en la parte de atrás de esta parte de atrás, es donde empezamos a escuchar ruidos como que se abría la llave del agua y cosas así. Entonces en ese momento, otra vez, ahí fue donde a mí yo empecé a sentir cositas de terror, ¿saben? O sea, empecé a sentir como, no pánico, pero sí ya empecé a sentir de, a la verga, o sea, ¿qué es eso, no? Y entonces yo recuerdo que me iba para el baño y me asomaba y le digo al Juancho, métete tú, güey, yo no quiero ver. Y él se metía, o sea, yo me quedaba ahí en la puerta, le prendía la luz y él se metía y pues era literalmente como, no, la llave donde, en el lavadero, donde se lavan las manos, estaba como medio abierta, pero no estaba como goteando, no estaba cayendo así el agua completa, ¿no? Entonces recuerdo que como que la cierra
Y otra vez me quedo así y él ya se viene. Y digo, bueno, no, pues no hay nada, apago la luz y nos volvemos a sentar. Y entonces ahí es donde la vajilla como que se empieza a alterar un poquito, a decirnos, no, ya hay que irnos mejor, esto a mí no me da buena espina. Y como que empezaba a sacar una teoría así de ¿cómo se llama? De todo esto tiene sentido, seguro nos quieren para algo porque el viaje estaba muy barato y todos los familiares y así, ¿no? Y entonces en ese momento empezamos a escuchar ruidos otra vez, pero esta vez como de todas las paredes alrededor. O sea, empezamos a escuchar ruidos, no sé cómo explicarlo, ruidos como de toque así. Y otras como... No sé, es que no sé cómo explicar los ruidos, pero empezamos a escuchar, pero ahora se escuchaban en toda la pared, o sea, en todo el cuarto a lo alrededor, ¿no? Entonces, en ese momento, yo recuerdo que la vajilla se paraba, se iba corriendo a la puerta, abría la puerta porque quería ir corriendo con sus familiares pues para decirles que algo estaba pasando, pero en ese momento cuando abre la puerta hagan de cuenta que ya no estaba el pasillo de piedra que yo les decía que por el que habíamos entrado, ya literalmente era un vacío, estaba negro, güey, cuando abría la puerta estaba negro y solo se veía como a lo lejos como plantas y aire así, ¿saben? O sea, tú te asomabas y, o sea, ¿cómo explicarlo? Como cuando tú estás en un campo muy oscuro, así se veía, o sea, se veía como tierra abajo, o sea, literal, no era el vacío como tal, sino se veía vacío como a lo lejos, ¿ok? Pero en el piso había como tierra, pero estaba muy oscuro, o sea, apenas alcanzaba a ver. Si ponías atención, alcanzabas a distinguir que había ahí cositas así, pero no se veía, ¿no? Entonces en ese momento, cuando abrías la puerta, pues ahí afuera es donde se escuchaban todos los ruidos. Y de repente aquí es donde ya me entró, ¿cómo se llama? El pánico, el miedo de verdad. Fue porque empezaba a escuchar susurros así como de... "Ay, ay, y yo dije, sácate a la verga". Y ahí fue cuando ya le dije, cierra la pinche puerta. Quité a la vajilla y me acuerdo que no la empujé, pero así como que la quité, él cerró la puerta y nos fuimos todos a la cama que estaba del lado del baño, a la que era, se supone que de nosotros, de mí y Juancho, y todos nos sentamos en la cama y me acuerdo que agarramos como todas las cobijas que nos habían dejado y nos tapamos y estábamos como abajo de las cobijas, ¿no? Abajo de las sábanas todos juntos y con esta chingadera de la vela, o sea, como, ya saben, las típicas películas donde se meten todos abajo y prenden la lámpara, ¿no? Y entonces como que en ese momento todos estaban bien espantados. Me acuerdo que su amiga de la vajilla estaba ya llorando. La vajilla no estaba llorando, pero sí estaba como así espantada, estaba como así acurrucada. Y yo le digo al Juancho, no mames, güey, ¿qué chingados vamos a hacer? No, ya no, todo cambió. Le empezaba a decir como que ya no, o sea, esta ya no era la realidad, algo así le empezaba a decir. Decía, no sé qué hacer. Y entonces me acuerdo que como que se dejaron de escuchar los ruidos así de la nada. Y todo se quedó en silencio. Entonces yo recuerdo que me empecé a quitar la cobija de encima de la cara. Y volteo. Y pues estábamos en el cuarto, pero todo estaba normal. Y entonces me voy otra vez hacia la puerta de la entrada, la abro y veo al fondo que ya está el pasillo otra vez. El pasillo así hasta el fondo, ¿ok? Y entonces le digo, vámonos, miren, ya está, o sea, ya como que ya pasó, vámonos rápido, hay que salir de aquí. Y entonces agarro a la vajilla, la paso, agarro a su amiga, la paso, agarro al Juancho, lo paso, y yo me voy hasta atrás. Y vamos ahí por el pasillito, caminando todo normal, y llegamos hasta el final. Y ahí otra vez llegamos a esta como escuadra de los cuartos, y vemos a todos nuestros familiares, pues literalmente así, caminando, güey, todos como que en sus batas estas de baño. Y dice, no, pues es que es hora de la cena, ya vamos, no sé qué, ¿no? Y obviamente nosotros cuatro estábamos como de qué chingados acaba de pasar, ajá, porque obviamente todos vimos pues, lo que vimos, lo que escuchamos, ¿no? Entonces como que íbamos platicando y así, y entonces en eso pasan las dos señoras ahí, y nos dicen, todo está bien, tengan cuidado de no salir de noche porque aquí pasan cosas malas, como si nos hubieran amenazado. Y entonces como que se nos hace raro y le empezamos, o sea, llegamos como a esta parte donde era ¿cómo se dice? La cafetería donde se come. Y entonces llegan como que mis familiares y llegan los familiares de la vajillí y les empezamos a contar, es que miren que pasó esto, pero no nos creían. Entonces en ese momento bajábamos las escaleras
unas escaleras que estaban ahí, pasábamos por el pasillito este de la abadía que les decía, donde se cruzaba como de ambas abadías. Pero en eso nos damos cuenta que había una puertita, o bueno, no puertita, una puerta grande, pero me refiero a dentro de la estructura de una puerta chica, ¿no? Y la abríamos y era un camino que llevaba al jardín este donde se veía de nuestro cuarto, ¿no? Y entonces vamos caminando, vamos entrando y llegamos a ese jardín donde estaba todo eso y volteamos para arriba y pues están todos los cuartos. Bueno, estaba nuestro cuarto, estaba la ventana con la luz, bueno, la luz prendida, se veía con luz pues. Y así como que veíamos los demás cuartos, pero justo esos cuartos que se veían no estaban iluminados, solo estaba iluminado en de donde nosotros veíamos, ¿no? Y entonces en ese momento nos pusimos a pensar entre los cuatro, no, pues es que aquí algo raro está pasando, no sé qué, debemos de hacer algo, no sé qué. Y empezamos a explorar ahí el jardín, pero pues no encontrábamos nada. Y como que en ese momento empezaba a escuchar unas campanas, tú. Y en ese momento fue cuando ya me desperté. No logramos descubrir el maldito, lo que estaba pasando en esa madre, ¿no? Y pues ya, ahí terminó así, ahí fue cuando me desperté y dije, ¿qué chingados acaba de pasar? Pero bueno, sé que no suena mucho de terror, pero créanme que estar soñando con ruidos, susurros, está muy, muy, muy extraño, ¿no? Pero bueno, espero algún día, como si tú eres nuevo, yo sé que los que ven estos videos del Dream Story son como 3 personas nada más. Les doy las gracias por siempre ver estos videos, por apoyarlos, por apoyar estas historias. Pero para los que no sepan, muchas veces, aunque parezca extraño y sé que no me van a creer, algunos sí, algunos no, pero muchas veces yo he soñado con segundas partes de un mismo sueño, ¿ok? De un mismo sueño, sé que parece que no, pero me ha pasado y pues espero algún día en el futuro. Literalmente ha habido sueños que han pasado años y en algún momento vuelvo a soñar pues con eso, ¿ok? Entonces pues yo espero que vuelva a soñar con la conclusión de esta historia. No les puedo decir nada más porque pues tampoco me sirve de nada a mí decirles mentiras, extender la historia, ponerle un final, porque pues no es el punto. Literalmente esto es lo que soñé y pues así se los planteo. Y pues ya, ahí es donde terminó, no sé qué pasó, ahí ocultaban algo, era como la película de La Cura Siniestra tal vez, no lo sé. Y pues ya, simplemente es eso, mis queridos amigos K-poperos. Ya hasta me dio sueño. Vamos a soñar con la segunda parte. No es cierto, pero bueno, espero que les haya gustado. Y pues nada, si han soñado alguna vez algo parecido, pues pónganlo abajo en los comentarios. Y pues espero se hayan entretenido un poco. Y pues yo me despido. Soy Teddy K-Popper. Los quiero mucho. ¡Añón!